Este tema es muy importante porque en los Estados Unidos solamente se deben alrededor de 800 billones de dólares en deuda. Eso quiere decir 800.000 millones de dólares en deudas de préstamos de tarjeta de crédito. Por lo regular en las familias americanas, incluyendo nosotros latinos, se deben alrededor de $6,000 y muchos usuarios individuales deben alrededor en average de $5,000 mínimo en todas sus cuentas de crédito anualmente. Así que estas técnicas que yo te comparto hoy a través de Cultura Financiera te van a ayudar a poder eliminar esa deuda que debes, que quizás tienes años y no sabes cómo hacerlo de una manera sin que se siga incrementando la deuda según la vas pagando. De la que más debe a la que menos debe y empiezas por la que menos debes. So, lo que hace es que empiezas a pagar la tarjeta con menor balance y luego vas al mismo tiempo pagando solamente el mínimo requerido en las demás tarjetas. Una vez eliminas la tarjeta de menor balance por completo, ese dinero lo usas para pagar la tarjeta que sigue y así sucesivamente. Una vez pagas todas tus deudas, puedes usar ese dinero para ahorrarlo y seguir pagando las demás tarjetas según vas aumentando y vas moviéndote. Esta táctica es excelente si quieres aumentar tu puntaje de crédito lo más rápido posible, porque al ir eliminando las deudas, pues tu línea de crédito disponible va aumentando en comparación con tu crédito que debes. Y la clave para subir de crédito es de que en toda tu línea de crédito la cantidad total de crédito disponible entre todas tus tarjetas de crédito sea menor del 30% o 38% de ese total. Entonces, mientras vas eliminando la tarjeta que menos debes, mientras vas pagando solamente el mínimo en las demás, ayuda a poder lograr ese objetivo. El otro punto también importante en este paso número 1, en esta táctica número 1, es de que estás realmente disminuyendo tu índice de utilización de crédito. El índice de utilización de crédito es la cantidad de dinero que usas de toda tu línea de crédito. Si tienes una línea de crédito de $10,000, pues de esos $10,000 que tienes disponible entre todas tus tarjetas de crédito, pues según la vas usando, eso determina tu índice. Básicamente la utilización dividido entre la cantidad disponible, ese es tu índice de crédito. Lo que se aconseja es que se mantenga entre 30 a 38% de todo el total. Y esta es la táctica que te puede ayudar a aumentar tu puntaje de crédito según las agencias crediticias de TransUnion, Equifax y Experian, que determinan qué tan buena paga eres. Técnica o el puntaje, la puntuación que los acreedores de crédito, las personas que te dan préstamos, ya sea vía tarjeta de crédito o préstamos de cualquier índole, usan para determinar si representas un riesgo para ellos al ellos darte ese dinero, al ellos prestarte ese dinero, si lo vas a poder pagar para atrás y con intereses. Los puntos claves de esta táctica, de la táctica de bola de nieve, es que cuando empiezas a pagar por la tarjeta que debes menos, debes seguir pagando las demás, pero solo el mínimo. Regularmente si debes una cantidad X de dinero, cuando te llega el pagaré en tu buzón de correo, te dice que el mínimo es algunos $35 o $50, pero debes mucho más. Lo ideal es de que siempre pagues mucho más del mínimo, pero en el caso en el que estamos hablando, para personas que deben mucho dinero, miles de dólares en deuda, pues la táctica es empezar por pagar más del mínimo en la deuda más pequeña y solamente pagar el mínimo en las demás deudas hasta que te vas moviendo poco a poco según la vas eliminando. Todas las tarjetas las vas eliminando de menor cantidad de deuda a mayor.
Y esta es la táctica que es sugerida siempre por los profesionales de finanzas en respecto a este tema. Y como mencioné también es muy importante porque ayuda a que tu crédito vaya aumentando según pagando las tarjetas. Técnica número 2. La técnica número 2 es una de mis técnicas favoritas en la que yo simplemente hago una transferencia de saldo de una tarjeta a otra. Lo que hago es básicamente transfiero el balance que debo en una tarjeta a otra. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, que muchas tarjetas están especializadas, diseñadas para ese tipo de situación, pero lo que hacen es que te dan un periodo introductorio en el que no debes nada en intereses. Y lo que ocurre es que si debes $10,000 en el banco A, en la tarjeta de banco A, el banco B tiene una tarjeta en la que puedes pasar la deuda de A a la tarjeta de B y ahora lo que debes es 0% en intereses por 12, 18 meses. Ahora bien, una cosa que debes de saber es de que cuando haces esa transferencia regularmente cobra una cuota por esa transferencia. Si debes $10,000 en una tarjeta, pues en esa tarjeta no solamente debes esos $10,000, también van a seguir debiendo intereses hasta que sale la tarjeta, porque cada vez que haces un pago en tu tarjeta de crédito en la que debes dinero, si no pagas la deuda completa, pues vas a seguir debiendo más y más dinero en intereses que se van acumulando mes tras mes, y ese es el peligro. Con la táctica número 2 que te estoy hablando, al hacer una transferencia de una tarjeta a otra con un periodo introductorio de 0% en intereses por regularmente 12 a 18 meses, dependiendo de la cantidad que prefieras, pues estás ahorrando dinero realmente a largo plazo porque ahora solamente debes la cantidad total menos sus intereses. Otra cosa importante es de que por el hecho de que ahora no debes intereses por 12, 18 meses, no quiere decir de que debas dejar de pagar la tarjeta. La idea es pagar la tarjeta ahora, pero sin la presión de los intereses. Entonces, lo que hace es que simplemente determina cuánto dinero quieres tú pagar cada mes para saldar la deuda sin que afecte el resto de tus finanzas. Esta técnica no afecta de una manera negativa tu crédito, en el sentido de que al hacer la transferencia de una tarjeta a otra, al principio puede que baje un poquito tu puntaje de crédito, pero a la larga lo sube porque ahora estás pagando esa deuda y no se está aumentando en intereses cada mes. Así que esta es la táctica número 2 que te sugiero para que puedas saldar esa deuda que debes. Abajo del video voy a dejar una lista de tarjetas de crédito de transferencias que ofrecen estas ofertas iniciales de 12 a 18 meses con 0% de interés. Esa táctica número 2 es una de mis favoritas porque por lo regular en intereses las tarjetas de crédito, no importa qué tan bueno es tu puntaje de crédito, te cobran entre 14% y 25% en intereses cada mes, que se van acumulando con el tiempo, y por eso mucha gente dura años con deudas de tarjeta de crédito que se les hace imposible de pagar y afectan de una manera negativa su puntaje de crédito. Lo cual nos trae la táctica número 3. La táctica número 3 es abrir un préstamo personal. No es mi táctica favorita porque aunque no afecta tu puntaje de crédito, no lo afecta, sí lo afecta pero de una manera positiva. No es mi táctica favorita porque al abrir un préstamo personal sí te van a cobrar intereses. Esta táctica número 3 es para las personas que deben una cantidad de dinero que quizás porque es muy exorbitante o porque quizás no tienen los suficientes fondos, la suficiente cantidad de entrada de dinero para pagar esa deuda en 12 o 18 meses, sin importar cuánto lo calculen cada mes, pues con un préstamo personal tienes bastante tiempo, años, para pagar esa deuda. Lo único es de que en vez de tener meses solamente, sino años para pagar la deuda, ellos te van a cobrar intereses al comprar tu deuda. Lo que ocurre es que vas a un banco, llamas, pides que necesitas una cuenta de préstamo personal, te dicen para qué, debes $10,000 en una tarjeta de crédito que no puedes pagar, o sí, como no, fulano de tal, y ellos lo que hacen es que compran tu deuda, y al comprar tu deuda ahora les debes la deuda
más intereses. Pero los intereses no son tan altos como una tarjeta de crédito. Como mencioné, una tarjeta de crédito por lo regular cobra en intereses entre 14 y 25% en intereses mensuales. Mientras que un préstamo personal realmente cobra muchísimo menos. Estamos hablando quizás 6%, 3%, 4%, dependiendo. Y lo que ocurre es que tienes años para pagar esa deuda mensualmente. Y esa táctica no afecta de una manera negativa tu crédito. Ahora, ¿qué beneficio tiene el abrir una cuenta de préstamo personal? El beneficio es de que ahora no debes en tu sistema de crédito. El dinero ya ahora ha sido saldado. Todas tus tarjetas de crédito están ahora pagas por completo. Entonces, ahora al reducir tu saldo de crédito a cero, gracias a ese préstamo personal, pues ahora tu puntaje de crédito va a subir exponencialmente. Porque ahora la deuda que debes no está en el sistema acrediticio de TransUnion, ni de Experian, ni de Equifax. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Espero hayan aprendido algo que quizás no sabían. Espero poder haber aclarado algo que quizás sabían pero no lo tenían muy claro. Recuerden suscribirse al canal, de darle like al video, de compartirlo a personas que quizás les pueda ayudar bastante esta información o que les guste este tipo de temas, de comentar y darme sugerencias acerca de temas que les gustaría que yo le hable o de ideas que me puedan dar a mí para hacer el canal mejor para ustedes. Desde aquí, Roque Jr. en otro episodio de Cultura Financiera. Hasta la próxima. Chao.